Hey, ¿qué tal, mi gente? Bueno, esta es la tercera sección, la parte final del programa. Hemos estado hablando desde el principio de la región Esequibo, lo que está pasando entre Venezuela y Guyana. Bien, el ingeniero Juan de Dios muy bien ha explicado, ha hecho un recuento histórico de desde cuándo viene ese tema de en disputa, en conflicto, y lo ha analizado un poco, ¿verdad que sí? Para que tengamos una idea. En la sesión anterior él quedó con una idea en mente y nos fuimos a la pausa para que la termine ahora. Sí, hablaba de Brasil, de que Brasil es un socio fundamental de Venezuela en la región, que podía ser un mediador por excelencia, pero no está jugando ese rol, porque Brasil tiene problemas internos, sobre todo de crecimiento, porque va a ser uno de los países de la región que menos va a crecer, tanto Argentina y Brasil tienen problemas serios de economía. Bueno, Argentina Entonces, está fea. entonces Argentina no va a crecer, está en recesión este año, menos del 1%. Brasil apenas va a crecer un Una inflación 2.1%. casi el 200%. Una inflación de 188%. Casi el 200%. Entonces, Milei dice que vendrán 2 meses, bueno, unos meses fuertes. sí, entonces quería hablar sobre, desde que se dio el descubrimiento del petróleo y de los recursos naturales ahí en el Esequibo, eso ha sido de mucha importancia para Guyana, porque tenía una economía que tenía un PIB per cápita de $3.000 por habitante. Entonces la economía creció el año pasado un 58%. Este año va a crecer un 26%. Obviamente por la explotación de petróleo. Está llegando recursos. Entonces, Sí, cuando eso tú le lo da analizas, un respiro. los recursos que llegan y tú lo divides en la cantidad de la población, te da entonces el Producto PIB per cápita más grande. Más grande. Entonces, cuando tú Porque per analizas cápita es por cabeza o por persona. por habitante, así es. Sí. Entonces, en el año 2015 tenía un PIB per cápita de $3.000 por habitante. Cuando entonces empezaron a explotar el petróleo a partir del 2018, 2019, eso cambió al doble, es decir, pasó de $3.000 por habitante a $6.000 por habitante. Luego en el 2020 pasó a $9.000 por habitante. Luego en el 2021 pasó a $10.000 por habitante. 2022 pasó a $15.000 por habitante. Y hoy se calcula, 2023, que los guyaneses, cuando tú analizas el ingreso per cápita, es decir, el PIB per cápita, en este momento está entre $32.000 y $34.000 por habitante. Wow. Y se prevé que aquí al 2028 llegarán a $40.000 por habitante. Por lo tanto, entonces están llegando recursos económicos, obviamente por el petróleo, y eso va a afectar a Guyana, ese conflicto que tiene, porque podría generar una guerra, no a mediano, no en corto plazo, pero a mediano y largo plazo, eso podría generar un conflicto en la región. Ya como anda el mundo, es un conflicto grave, sobre todo lo que está pasando en Rusia con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, el conflicto del Medio Oriente, el mundo como anda. Que por cierto, el conflicto de ahí de Israel y Hamas le apagó la luz a Ucrania. De hecho, Zelensky anda llorando por ahí como que ha perdido atención. Va a ir el día 10, va a venir a América Latina porque va a ir a la guerra, a la juramentación de Javier Milei el día 10 de este mes. Entonces, América Latina, doctor, ha peleado históricamente por su frontera. Ha habido diferentes guerra entre Perú y Bolivia, entre Perú y Chile. Bueno, Chile ha tenido varios conflictos, sobre todo el conflicto entre Argentina y Perú y Chile, conflicto de Bigli del siglo XIX, entre Chile y Argentina, ahí en el Paso Inocente, en la Patagonia, ahí abajo, entre el Chile Océano también ha tenido conflicto con Bolivia. En Océano Pacífico, pero el conflicto entre Bolivia es por la salida, del mar, que le quitó la salida del mar Chile a Bolivia en la guerra del Pacífico, que fue en la década de los 70 del siglo XIX, que la guerra generalmente empezó en el año 1873, que entre Aníbal Pinto, el presidente de Chile, en aquel entonces, que le declaró la guerra por la vaina del salitre, es decir, por el nitrato de plata que se explotaba. Entonces, ¿qué pasó? Le quitó Antofagasta a Bolivia, entonces le cerró el paso a salida del mar. Lo mismo pasó con Chile y Perú, entre Tacna y Arica. Luego se logró un acuerdo. Perú le devolvió a Arica y entonces Chile le devolvió Tacna. Entonces ellos tienen una salida ahí, hay un puerto ahí en Tacna, que es la salida de Perú. Pero también hubo una guerra llamada la guerra de la Triple Alianza, entre Argentina, entre Brasil, Paraguay,
Argentina y Uruguay aliados de Brasil, pero porque Brasil le declaró la guerra a Paraguay y Paraguay perdió más de 500.000 kilómetros cuadrados. Y hoy, de los dos países de América del Sur que no tienen salida al mar, son Paraguay y Bolivia, porque perdieron la guerra. Sí. Porque el presidente de Bolivia en aquel entonces de Paraguay era Francisco Solano López, y a mediados de la década de los 60, es decir, en 1865, 1868, Paraguay era uno de los países más ricos de América Latina. Entonces esa guerra entonces diezmó la población de Paraguay y a tal punto llegaba a haber más de 5 mujeres por cada hombre. Y Paraguay perdió más del 90% de los hombres. Pues en esa guerra, que fue la guerra de la Triple Alianza, que lo perdió. Entonces ahí estuvo Venancio Flores, el presidente de Uruguay, y el presidente de Argentina era Bartolomé Mitre, y luego vino el señor Domingo Faustino Sarmiento, que resolvió el asunto entre un acuerdo de paz en el año 1870. Y ahí entonces, pero perdió 500.000 de kilómetros cuadrados, que esos kilómetros cuadrados se los cogió Argentina, Brasil y Uruguay. Y a pesar de esto, Paraguay es un país grande, porque tiene 475.000 kilómetros cuadrados. Sí, aún así, como te dije, nadie quiere ceder un chiste de tierra de que un metro no es mío. Y tú sabes que soltarlo. Tú sabes que ahí está la hidroeléctrica más importante, que Sí, pasa la en el Itaipú. Amazonas, la Itaipú, Sí. que los excedentes se los vende Paraguay a los otros países, Sí. sobre todo a Brasil. Mira, pero la historia es interesante porque varios países de América han sido en diferentes épocas de la historia los más ricos del mundo, porque Argentina fue en el 1800 y tanto, 1877 creo que fue. 1895, O 96. cerca del 1900. Sí. El más rico del mundo también. Sí, sí. Argentina, hoy del mundo. Y mira hoy quién es Argentina. Porque ellos tenían muchos recursos naturales. Sí, Ese, y estaban abiertos. Estaban abiertos, sí. Y vinieron muchos europeos Sí, sí. a ese. Paraguay era uno de los países más ricos. Y mira, también Haití fue en su momento la colonia más rica de América. Y que tenía Francia en todo el mundo. ¿Entiendes? Y mira ahora lo de Paraguay, es decir, oye, estos países como que algo les falta para mantener la riqueza. ¿eh? No, y además se quedó en el mundo del cultivo y del manejo de las tierras. Por eso cuando tú analizas el desarrollo del mundo hoy y tú coges América Latina, todavía nosotros quedamos en la mentalidad de la tierra, la producción, en vez de invertir en formación, en tecnología y en desarrollo, que ese hoy es la innovación y ese es el camino hacia el desarrollo y la prosperidad de la humanidad. Sí. No es de que la producción, no. Ingeniero, después de este extenso, bueno, vamos a decir, resumen analítico, ¿verdad? ¿Qué te parece, mira, si compartimos esta imagen, señor director, la imagen número 2? ¿Qué tenemos en la imagen número 2? Ahí en pantalla, unos gráficos que se ve verde y azul, son velas que indican los precios cuando suben y cuando bajan. Si la vela es verde, el precio en ese momento subió. Si la vela o barra es roja, el precio en ese momento bajó. Cada barrita de esa que usted ve ahí en pantalla representa un día, es una temporalidad diaria. Es del petróleo, que viene desde septiembre cayendo, su precio en picada, cayendo desde 92.5. El petróleo, el que usamos aquí en Dominicana como referencia, el WTI. Bien, hoy, cuando se graba este programa, jueves 7 de diciembre, está, se puede ver en pantalla, $69.6 el barril. Gracias, señor director, por la imagen. ¿Qué quiero comentar con esto? Oye, pero esto es terrible. Los precios de la gasolina aquí en Dominicana hoy día están, cuando el petróleo el año pasado llegó a más de $120, está el precio de la gasolina. El petróleo hoy ha bajado más del 100% y los precios siguen altos de la gasolina aquí en Dominicana. Tú no has escuchado a nadie hablando del petróleo, se le ha olvidado hablar del petróleo porque no le conviene. La gasolina debiera estar más de 50 pesos, el precio bajo de lo que está. Es decir, si cuesta 293, debiera estar costando como 240 pesos el galón de gasolina premium. Y así el de la regular 240 y algo. Pero no, nadie habla de eso. Es que para mí que eso es lo que está alimentando el presupuesto del Estado. Sí. Tú sabes que en República Dominicana, yo recuerdo que el gobierno dominicano había tomado una medida en el 2022, en abril, cuando el gobierno dijo que iba a aumentar el precio del galón siempre y cuando que el precio del crudo a nivel internacional aumentara. Es decir, de un rango a tal rango. El rango que se analizó es decir, de 85 más a 115. Y de 115 menos. Entonces, es decir, mayor igual que 85 y menor igual que 15, sí, 115. Hombre. Entonces, en ese rango se mantuvo el combustible
y no se, es decir, el gobierno asumió, es decir, de congelar el precio del combustible. Yo creo que llegaron 2 o 3 días que superó los 115, Sí. pero no fue una semana, entonces eso No, ni no, una semana, fueron como 3 días entonces. Pero cuando bajó del 85, no bajó el galón de combustible. No, y tiene que meses debió, bajando. Que debió mantenerse, que debió bajar el galón de combustible porque estaba bajando el crudo. Claro. Estaba experimentando una baja. No sé Entonces, si es porque me falta datos, alguna información que no conozco del Ministerio de Industria y Sí. Comercio, de la fórmula, o que no hay forma de justificar que los combustibles tengan el precio de hoy con ese precio del petróleo. No hay forma. Pero sí también en recuerdo. ese tiempo, cuando la gasolina la pusieron a 293, el flete estaba al doble de lo que estaba Al hoy. doble, obviamente, por la crisis que se dio Sí. de la cadena de En ese suministro momento estaba al y doble, los pero cuellos ahora de botella. han caído a sus precios, incluso más bajos que antes de esa crisis, y como Correcto. quiera sigue caro. Porque se El dio combustible la aquí. rotura de la cadena de suministro y los cuellos de Es decir, botella por el F-Given que Todo se... lo que estaba elevado en aquel momento ha caído, incluso por debajo del precio de esa época, menos aquí la gasolina. Yo no sé, oye, es un misterio terrible. Yo no sé si me falta alguna información, pero para mí no hay forma de justificar esos precios. La última vez, doctor, que bajó $1 el galón de combustible antes del gobierno de hoy, el presidente Luis Abinader, fue en marzo del 2020. Que el precio del barril llegó a estar a $52. Yo recuerdo, creo que fue el 2 de marzo. Ustedes lo pueden buscar. Entre el 2 de marzo del 2020, el precio estuvo a $52 el barril. Ahí entonces se bajó $1 al galón de combustible. Entonces, yo no sé si ellos están esperando que baje ese rango para bajarle entonces $1. $1. No sé. No sé si... pero te digo, no si sé eso si que se me está falta esperando. alguna información, algún dato, qué sé yo, porque con lo que tengo en conocimiento no hay forma de justificar los precios actuales del combustible en Dominicana con estos precios del petróleo y todos los insumos que se le añaden, porque cuando quieren subir los precios de la gasolina, lo primero que dicen las instituciones oficiales es que el petróleo subió. Pero cuando el petróleo baja, son los primeros en decir, las instituciones gubernamentales, que el precio del petróleo no es lo único que se toma en cuenta, es que son ustedes mismos que se desacreditan y se desautorizan. Porque cuando suben el precio del combustible, ustedes son los primeros que dicen, que el petróleo subió. Entonces cuando la población les restrega en cara que el precio del petróleo está bajando, ustedes dicen, no, que no es solo el petróleo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Ustedes mismos son los que se desautorizan diciendo bla, bla, bla. Así es, no, doctor. Se está celebrando la COP28 en Dubái, la capital del petróleo. Si no termina en estos días ya. El día 12 que va a terminar. Exacto. El día 12, Bueno. sí, que es en Dubái, que es pertenece al Emirato Árabe Unido. Ahí está el sultán Al-Jaber, que es el presidente de la COP28. Entonces se está celebrando la cumbre allá sobre el cambio climático, sobre los gases de efecto invernadero, lo que producen el cambio climático y lo que producen el calentamiento global, que son los gases, los dióxidos de carbono, vapor de agua, óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno el metano. y metano. Sí. Entonces, ¿qué usted dirá, doctor, sobre la cumbre? Porque la COP, es decir, la conferencia de las partes. Sí, COP, Conferencia de las Partes, también Consejo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el capítulo de las Naciones Unidas que tiene que ver con cambio climático. Y también está el panel intergubernamental de cambio IPCC, climático. Correcto. Sí, que también viene de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Pero ese, el panel intergubernamental, ya tiene otros expertos específicamente, que no es como una cumbre como esta, No. porque en esta van los delegados gubernamentales. Así es. ¿Tú entiendes? Vienen los presidentes, pero bueno, Así envían delegados. En el IPCC es un panel de expertos. Expertos, Pues, así es. Expertos de las Naciones Unidas para analizar el cambio climático. Sí, es esa diferencia. ¿Qué Entonces fue? el COP en Dubái, ¿verdad? Que lo está dirigiendo el presidente ahí de Emiratos Árabes. El sultán. Él ha dicho, oye, ahí mismo en la cumbre, que no hay ciencia que pueda demostrar el cambio climático. ¿Tú te diste cuenta de así eso? es, ¿no? Y es uno de los 10 principales productores de petróleo del mundo. Tremendo. En la misma cumbre Produce que tiene que ver con el tema de cambio climático y los gases de efecto invernadero, él dice ahí que no hay ciencia que avale eso. Y, no, y produce 4 millones de barriles de petróleo Entonces, diario. no puede decirlo, ¿verdad que sí? Porque es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Estaría él mismo atentando con su propio negocio. Así es. Pero ellos no son tontos. De alguna forma, ellos... Están o tratando creen- de eliminar la huella del carbono también. Sí, porque están haciendo, son de los Inversiones. países que también están invirtiendo más
después de China y Estados Unidos. En y algunos energía países de Europa, renovable. en energía renovable. Es decir, ellos no son tontos. Energía limpia, ¿verdad? Sí. Ellos dicen que van a dejar la huella de carbono de aquí al 2050. Y ellos van a dejar de producir una cantidad determinada de petróleo porque de aquí al 2030 ellos producirían 1.500 millones de barriles de petróleo. 1.500 millones de barriles de petróleo. Ahora, del 2030 al 2040 producirían 1.000 millones de barriles de petróleo, es decir, 500 millones menos. Y del 2040 al 2050 producirían 850, es decir, lo que ellos producirían al mundo. Ahora, ellos como país sí van a reducir la huella de carbono. Sí, el petróleo, muchos dicen que se va a acabar. No, eso no es verdad que se va a acabar en tanto tiempo. Le quedan muchos años a esto del petróleo. Incluso usándolo, conviviendo con la tecnología verde, durará mucho también utilizando el petróleo. Bien, bueno, ya nos se nos enseña, ingeniero. Creo que hemos avanzado un poquito. Correcto. Nos vemos entonces la próxima semana cuando el reloj marque las 6.